y aquí los he visto. Incluso hay un video ahí en YouTube en donde entró una esfera dorada como del tamaño de mi mano, sí, y se metió en la ventana. Cuando yo, una inquietud yo tenía así por dentro que no me dejaba estar quieto, entonces algo me hizo meterme a una de las recámaras de mis hijos, y cuando me metí, yo vi la esfera entrando por la ventana y se posó en la cama literalmente de mi hijo. Entonces yo corrí por la cámara porque quería documentar eso, ¿no? Entonces ya cuando estaba posada en la cama, fíjate, un dato curioso, que la esferita esta que se ve en el video, como que no tocaba la cama, o sea, haz de cuenta que lo separaba quizás 1 milímetro de distancia, pero no tocaba literalmente la cama como tal. Für den Willy Meier hat jetzt aber extra Demonstrationsflüge gemacht. There's a whole fleet of them. Look on the SA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 Nueva dimensión, un concepto nuevo en la investigación. Muy buenas, amigos dimensionales. El día de hoy estamos con Héctor García Avilés. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación, y pues un gusto estar aquí con todo tu auditorio, y pues con un poquito de experiencias y sobre lo que acontece, lo más relevante sobre el fenómeno OVNI aquí en Taxco, México. Exactamente. Y bueno, tú estás en Taxco Guerrero, ¿no? Taxco Guerrero, México, sí, exactamente. Sí, ahí donde se da la buena plata, ¿no? Bueno, no supuestamente, sí, sino es así. Sí, exactamente, es donde aquí nacieron la mayoría de los artesanos plateros, que son los que elaboran toda esa magia de las artesanías en plata. Así es. Y bueno, Héctor, cuéntanos, ¿cómo empezaste en esto de los ovnis? Porque tú, aparte que eres Skywatcher, también eres contactado. ¿Cómo empezó todo? Sí, mira, mi historia es un poquito larga, pero te lo voy a resumir en pocas palabras, ¿no? Sí. Mi contacto fue desde los 5 años, en donde tuve una experiencia muy grata sobre estos seres de las estrellas, del cual yo desconocía quiénes eran, cómo eran, y por qué estaban ahí, ¿no? Simple y sencillamente se dio la magia, en donde en algún momento de mi vida, de mi niñez, yo tenía aproximadamente entre 5 años, yo me encontraba en la azotea de la casa de la abuelita, porque vivíamos en la casa de la abuelita, y justamente ahí yo miré un destello que había caído muy cerca de donde yo me encontraba, un destello como si hubiese sido un meteoro que cayó en ese punto cerca de la casa, y me sacó de onda porque yo era una persona que me aislaba de las personas, de mis demás hermanos y de la gente. Siempre me ubicaba en un punto de la casa de la abuelita y siempre me la pasaba ahí. Entonces en esa ocasión ya estaba atardeciendo, estaba haciéndose de noche, cuando yo vi caer una bola de luz sobre enfrente de lo que es la casa del vecino, pero estaba muy pegada a la casa donde nosotros vivíamos. Y justo ahí fue donde esa luz comenzó a hacerse más grande, hasta que tomó la forma de un ser humanoide, y yo lo tenía a menos de 5 metros. Cuando yo lo vi que se venía acercando hacia mí, me asusté demasiado que quise correr, y cuando yo iba a entrar a la puerta de la casa, del miedo que tenía, ahí sentí una mano que me tocó el hombro, y ya no supe más de mí, sino que yo amanecí dormido en mi cama al siguiente día. O sea, yo no me explicaba cómo había llegado ahí cuando yo estaba en otro punto, ¿no? Pero todo eso sucedió en cuestión de segundos. A partir de ese entonces, yo comencé a ver muchas cosas en el cielo, pero yo no sabía qué era. Yo veía muchas luces que bajaban, porque una de las cosas que tiene
una característica que tiene Taxco es que es una zona de mucho mineral. Todo Taxco es una zona de mucho mineral, llámese plata, oro, cobre, zinc, todo ese tipo de minerales los tiene Taxco. Entonces, donde nosotros vivíamos, donde yo vivía, había una mina muy cerca que está como a unos 3 kilómetros donde yo estaba, y ahí yo veía salir muchas luces. Incluso hay un Cristo que se llama el Cerro del Cristo, que es como una réplica del que está en Brasil. Aquí en Taxco también lo quisieron hacer así, y ese es un punto muy importante porque a través de los años yo empecé a tener muchos avistamientos, pero bueno, no me voy a desviar del punto en el que estoy hablando. Empecé a ver a mi corta edad muchas luces que bajaban y subían y se movían de un lado a otro. Yo no sabía, yo pensaba que eran focos, y a mi mente infantil yo decía, no, pues son focos que se mueven, ¿no? Por la ignorancia en la cual yo desconocía. Pero surgió la magia después de un año después, porque un año después, a los 6 años, yo tengo un accidente. Un accidente en donde literalmente yo perdí la vida. Y de ahí a partir de ese instante en el que yo empecé a recuperarme del accidente que yo había tenido. Bueno, no es un accidente, se lo voy a decir. Tuve la picadura de una viuda negra a mis 6 años y no recibí atención médica. Entonces, literalmente, yo me puse tan grave que quedé en coma y supuestamente, literalmente, yo ahí había fallecido. Posteriormente, mi madre tuvo el presentimiento de lo que a mí me estaba sucediendo, y a través de sueños, ella soñó que a mí me tenían en una cama, pero eran varios seres. Ella los describe como seres muy altos, de blanco con túnica, y yo estaba en una plancha y ellos eran como unos 8 que estaban alrededor de mí, y uno de ellos estaba como manipulándome. Fue ahí entonces como que surgió el contacto de decir, esto está pasando, porque yo literalmente estaba muerto. Posteriormente de eso, yo entro en recuperación, fíjate, entro en recuperación sin recibir ninguna medicina por parte de los doctores, porque los doctores me habían desahuciado, me decían que ellos no tenían, las vacunas en aquel tiempo no existían para algo así, ¿no? Entonces, nadie me quiso atender. Sufrí unos dolores inmensos en todo el cuerpo que no tienes idea, a mis 5 años, a mis 6 años, y sí, o sea, literalmente fue algo muy, muy fuerte para mí. Entonces, de la nada, yo despierto de ese coma y empieza la recuperación. Y ahí fue donde comencé a ser más sensible a las cosas que yo vivía en mi entorno. Algo pasó en ese momento, porque a partir de ahí yo veía con muchísima frecuencia muchas cosas, tanto en el cielo, veía muchos seres incluso, ¿me entiendes? Y entonces fueron los años que me fueron dando como que las pistas del por qué me había pasado todo esto. El chiste es que a los 12 años yo comienzo obtengo mi primera cámara y empiezo a documentar el fenómeno OVNI. Tengo en mis archivos quizás un poquito más de 7,000, 8,000 videos de evidencias de lo que ha pasado en Taxco. Y a través de los años, fue en el 2010 que por primera vez yo me animé a publicar un video en YouTube, porque dije, pues, ¿qué hago con tanto material, no? Y yo también desconocía las redes sociales, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los medios. Y fue ahí donde empezó como que mi carrera en la ufología, ¿no? Porque ese video que sin duda alguna marcó mi vida, porque se dio a conocer en muchas partes del mundo, ¿no? En varios países se dio a conocer ese video. Incluso cuando llegó a manos de Jaime Maussan, pues ellos luego vinieron a entrevistarme porque querían saber de ese video. Entonces, ese fue como que el pum para mí, fue como me di a conocer a través de los medios de comunicación, y fue ahí cuando empecé a documentar y empezar a mostrar todo lo que todo poco de lo que yo tenía guardado ahí. Empecé a sacar lo mejor de mi repertorio y comencé a empapar más de la tecnología para saber cómo editar, cómo subir videos, etcétera, etcétera. Entonces, fue toda una guía de aprendizaje en ese sentido, y fue así como empecé a documentar el fenómeno. Tengo ahorita, cumplí 50 años ayer, y hasta la fecha. Muchas gracias. No he parado de videograbar, y créeme que a través de los años
he tenido un sinfín de experiencias espectaculares sin hacer alarde de algo diferente, algo que me ha pasado en mi vida personal y cual agradezco porque eso es parte de algo del por qué después de mis 6 años hasta la fecha, creo que nunca he estado solo. Ellos siempre han estado como que al pendiente porque pues he tenido evidencias realmente únicas en su tipo, ¿no? Porque sí he tenido naves a menos de 3, 4 metros y todo eso está documentado. O sea, lo más importante aquí es que todo lo que te menciono ha sido documentado, no es de que me quede con la experiencia, ¿no? Tenemos cada uno la evidencia de lo que he videograbado y lo que ellos me han permitido mostrarles a toda la gente. Así es. Y justamente tú decías, al principio, cuando tú tuviste el primer avistamiento, dijiste que era una esfera y esa esfera se convirtió en un ser, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas? Estas esferas que normalmente vemos navegar en el cielo o incluso dentro de la ciudad, ¿se tratan de algún tipo de ser? O sea, que sean Sí. seres vivos. En este Sí, caso. fíjate que a través de los años, ese contacto que se hizo con este ser, esa transformación que hizo, después hizo repetitivo en otras evidencias. Hay un video que ese no lo ha mostrado al público, por X razón no se ha dado, ¿no? Porque no es de mostrar por mostrar, sino que como que ellos te van guiando como para que tú muestres lo que ellos quieran que ustedes vean, un decir. Sí. Entonces ese video lleva muchos años sin sacarlo al aire, pero es un video en donde haz de cuenta que es una luz que está posada en el cerro y empieza a opacarse, empieza a encender más fuerte y así se la lleva por varios minutos. Entonces lo espectacular es que esa luz de repente se hace muy tenue y comienza a agarrar la forma de un humanoide y al parecer lo que yo vi en la evidencia del video que tengo parece ser de la raza de los insectoides. Entonces, eso habla de que son este tipo de esferas, muchas de ellas no son estos seres, muchas de ellas son canemplas, son esferas de vigilancia, ¿no? Que andan monitoreando la zona o el punto donde se encuentren, pero también muchas de ellas es su forma de transportarse. Entonces, eso ya quedó más que comprobado, porque pues las evidencias que tengo así lo demuestran. Son esferas que se transforman en seres, o sea, es parte de cómo ellos se trasladan de un lugar a otro, ¿no? Y existen también las esferas de monitoreo. Así es, sí, porque yo he visto algunos videos tuyos y que son bastante buenos y incluso de día, ¿no? Cómo van bajando las esferas, ahora sí que en la población. Pero como decías tú, muchos de estos son, también son como, ¿cómo explicarlo? Como naves para vigilar a ciertas personas, ¿no? Entre esas, naves o pequeñas naves, ¿te han vigilado a ti? Sí, de hecho, he tenido muchas, ¿cómo se les llama? Encuentros de cuarto tipo, quinto tipo, no sé. Pero incluso aquí en mi hogar, en la casa de todos ustedes, he tenido encuentros muy cercanos, incluso aquí he tenido la visita de 3 seres de las estrellas al principio, en el 2010, que fue donde surgió todo eso. Ellos comenzaron a hacer un poco más de contacto conmigo y aquí los he visto. Incluso hay un video ahí en YouTube en donde entró una esfera dorada como del tamaño de mi mano, sí, y se metió en la ventana. Cuando una inquietud yo tenía así por dentro que no me dejaba estar quieto, entonces algo me hizo meterme a una de las recámaras de mis hijos y cuando me metí, yo vi la esfera entrando por la ventana y se posó en la cama literalmente de mi hijo, entonces yo corrí por la cámara porque quería documentar eso, ¿no? Entonces ya cuando estaba posada en la cama, fíjate, un dato curioso que la esferita esta que se ve en el video, como que no tocaba la cama, o sea, haz de cuenta que lo separaba quizás 1 milímetro de distancia, pero no tocaba literalmente la cama como tal, no estaba tocando la cama, ¿no? Entonces yo corrí por la cámara y empecé a documentar, y empecé a hablarle,
Incluso en el video se ve algo adentro como si fuese un pequeño ser adentro, tenía la forma como de un gris, eso es lo que aproximadamente se veía en el video. Entonces yo empecé a documentarlo y le dije, ¿me permites tocarla? Quiero tocarla. Cuando yo iba a acercar la mano para agarrar la esfera, esta esfera hizo un movimiento así tan rápido que como que se desapareció y se fue por detrás de lo que era la cabecera de la cama, pero jamás volvió a salir, ya no la volví a ver. Pero sí fue una esfera pequeñita, dorada, y tenía algo en su interior. Entonces, eso habla pues de que se han estado monitoreando, incluso se han metido, incluso aquí dentro de la misma casa he tenido encuentros con pequeñas hadas, ¿no? Hay también varios videos ahí en donde unos seres de minutos andan volando en mi recámara, incluso pasan, ¿no?, cerca de mí. Entonces no sé por qué llegué a esta casa, pero desde que yo empecé a construirla aquí, esta casa, yo rentaba, haz de cuenta, como a 1 kilómetro de donde yo estoy ahorita, como por decirlo, por ahí enfrente. Uh-huh. Y cuando empecé la construcción de esta casa, yo veía naves posadas arriba de mi casa. Incluso hubo muchos encuentros de diferente tipo de naves aquí, literalmente en la azotea, se veían por donde quiera aquí, ¿no? Entonces eso habla de que por algún motivo yo llegué a este punto. Quizás este punto sea un lugar energético muy fuerte por el mineral que tenemos debajo de la tierra. Entonces, te digo, ese tipo de esferas sí las he tenido muy, pero muy cerca de mí, ¿no? Sí, me llama mucho la atención esa zona porque, como dices tú, más aparte de tener la plata, que, bueno, mundialmente se conoce Taxco por la plata, ¿no? Claro. Tiene otros minerales, como dijiste, el oro y otros ciertos materiales. ¿Tú piensas que posiblemente estas entidades, seres o tal vez naves, no sé exactamente, estén por los minerales? Sí, probablemente es un poquito de todo, ¿no? Porque Uh-huh. hace unos ayeres, hace unos años atrás, hubo ahora sí que una invasión, ¿no? Porque en aquel tiempo solamente existía una estación de radio que se llamaba La Voz de Taxco. Uh-huh. Ellos se anunciaron justamente en ese momento en aquellos, estamos hablando como de los 80s o 70s, por ahí así. El chiste es de que dieron una noticia a nivel Taxco en la radio que todo el mundo saliera de sus casas porque se estaban viéndose luces. Incluso muchísima gente vio el tipo de naves que ni siquiera te puedes imaginar, porque no fue un testigo, fueron muchísimos testigos los que vivieron en Taxco en ese momento, en esa ocasión, porque estaban viendo naves triangulares, estaban viendo naves en forma de disco, naves alargadas que andaban rondando por todo lo que era la ciudad de Taxco. Incluso la gente se asustaba porque decían que era el fin del mundo. Pero imagínate la magnitud de ver en aquellos entonces ese tipo de invasión en Taxco. ¿Por qué? No, la gente se preguntaba ¿por qué Taxco? Entonces, a través de las evidencias, a través de los videos, lo que hemos videograbado, de preguntarle a la gente, porque también la gente es muy reservada en Taxco, no son muy creyentes. Sí. En Taxco la gente es muy católica. Uh-huh. Eso sí te lo puedo confirmar, ¿no? De que la gente es muy católica. Entonces ellos se cierran en su mundo, ¿no? En su esfera de confort, y no se abren otras posibilidades. Entonces estamos hablando de que en Taxco, aparte del mineral, hay mucha energía que emana Taxco, porque Taxco tiene aproximadamente como unas 50 o 60 capillas, incluyendo la catedral principal de Taxco. Yo vivo en el centro de Taxco y a mi alrededor habrá como unas 8 o 9 capillas alrededor, imagínate. Eso habla de que Taxco emana mucha energía, ¿no? Las iglesias son portales, son centros de energía muy fuerte. De ahí agrégale todo el mineral que tiene Taxco por debajo de la tierra. A ellos algo les llama la atención, porque yo he grabado naves que se posan en los cerros y se tardan ahí mucho tiempo, se hacen invisibles y de repente se van. Eso quiere decir que están extrayendo algo de la tierra, ¿no? Que algo que para ellos es útil, el cual yo no desconozco. Pero hablamos de que los atrae la energía que existe en el pueblo y también el mineral que hay aquí, ¿no? Entonces es una combinación de muchas cosas.
Sí, precisamente hablando de los minerales y todo eso, ¿tú crees que aparte de que extraigan estos minerales, em, pueden ser para sus naves o algo por el estilo? Porque si no, ¿para qué lo querrían? No lo sé, es un decir. Sí, ¿Tú qué claro, o piensas? sea, creo yo que si vienen por algún tipo de mineral que a ellos les interesa, ¿no? Porque sí es muy común, o sea, realmente si eres muy atento y muy observativo, todo el mundo puede verlos, o sea, no Sí, es sí, que yo sí. sea especial en ese sentido. Yo te cuento mi historia porque la viví, Ujú. pero a raíz de que yo empecé a subir el material, el tipo de videos, me he encontrado con mucha gente que ha tenido encuentros, o sea, en Tasco hablamos de 10 personas, haz de cuenta que 8 tuvieron una experiencia, más ahorita en la actualidad es donde ya la gente está más despierta y la gente ha visto muchísimas cosas, incluso hace poquito grabaron una nave nodriza muy cerca de aquí y no fui yo, fue una persona de Tasco que estaba grabando con su cámara de Nashot y Ujú. logró videograbar una gran nave nodriza posada en uno de los cerros, porque te digo, Tasco y su alrededor tiene muchísimo mineral. Precisamente hace un momento comentabas que hay un montón de capillas o templos, en este caso, pues Ujú. católicos, ¿no? Sí. Eh, no sé si conoces a Salvador Freixeiro, bueno, él ya murió, él era un ex jesuita, te digo ex jesuita, ¿por qué? Porque él perteneció a la orden de los jesuitas, ¿no? Lo que pasa que se salió, él era un gallego español que emigró hacia lo que es Latinoamérica, estuvo en México, estuvo en Puerto Rico, en otros lugares así. Y justamente, bueno, desistió de la religión católica e incluso se casó y todo, ¿no? Pero él tenía una teoría que decía que estos seres vienen a absorbernos la energía y sobre todo se presentan en lugares concurridos, por ejemplo, un estadio, una iglesia donde emanan energía, porque tú sabes que la fe muchas veces se puede interpretar como energía. Entonces, lo que decía este hombre es de que ellos se posan precisamente, ya sea en forma invisible, en un estadio o en una iglesia o donde haya mucha gente, donde haya muchas emociones. Tú sabes, en Así un es. partido de fútbol están ahí las emociones al rojo vivo y tal, ¿no? Pero bueno, esa es una teoría de él. Ahora, podría ser cierta o no podría ser cierta, ¿no? A lo mejor le llama la atención y están mirando nuestro comportamiento, puede ser también. Pero bueno, ¿tú qué piensas, que sea así o crees que estén por otra circunstancia? Por supuesto que sí, esa es una teoría muy acertada, ¿no? De hecho, gran parte si no es que la mayoría de los habitantes del planeta nos manejamos en energía. Los seres Ujú. que están dominando ahorita el mundo, que no voy a decir quiénes, para Sí, no causar especulaciones, sí, sí, ellos sí. son los que a través de lo que acabas de mencionar, a través de fútbol, a través del boxeo, a través de deportes en donde se vive la adrenalina, todo ese tipo de Ujú. energía es lo que emanamos nosotros y ese tipo de energía es lo que ellos absorben porque de eso se mantienen. Son seres de bajo astral, son seres que viven de la energía, que absorben la energía, ¿no? Incluso, no sé si te has dado cuenta, nosotros mismos también como seres humanos absorbemos la energía de otras personas y Sí, ellos sí. viven de la energía de las personas. Entonces, eso no es nada descabellado, es algo muy cierto y este mundo se rige precisamente de eso, ¿no? Nos tienen como esclavos en donde nos absorben la energía en todos los sentidos, en el alcohol, Ujú. en las drogas, en las peleas, todas esas energías son esos seres que son los que te absorben la energía, ¿no? De ellos, esos viven de ellos. Entonces, eso es algo muy cierto, es muy cierto, e incluso hablando sobre Tasco, pues imagínate la energía de las personas que a ver misa, y la energía que está emanando la misma tierra sobre el mineral que existe, es un centro de energía muy grande Tasco, por eso quizás ellos vienen a esta parte del mineral, que vienen a recoger, porque pues, las evidencias ahí están,
También ellos viven de la energía, pero son seres, algunos son seres malévolos que de eso viven, ¿no? Entonces sí hay un poco de todo. Yo realmente no desconozco cuántos tipos de razas hay en Taxco, pero lo que sí te puedo decir que no es una sola. Entonces, vivimos cotidianamente de eso, ¿no? Si no tienes tus emociones bien suplantadas, que estés en tranquilidad todo el tiempo, no pasa nada, no se acercan a ti, pero en cambio si eres una persona muy desbocada, ¿no? Que está viviendo intensamente sus emociones, pues los atraes y están contigo todo el tiempo. Esas son larvas, ¿no? Larvas astrales que te pegan y no te dejan hasta que terminan haciendo de tu vida un desastre. Y son esos seres de esas dimensiones que no los vemos, pero que ahí están. Así es. ¿Y a ti se te han presentado directamente estos seres? O sea, que tú los hayas visto físicamente o simplemente has visto las esferas. Físicamente he tenido 2 encuentros. El de cuando niño, a los 5 años, ¿sí? Y en el 2010 que tuve un encuentro con un ser, creo que eran de las Pléyades, porque yo no supe realmente de dónde venía, porque no hice esas preguntas. Yo me conmocioné tanto con el impacto de haber visto a estos seres, que no supe. Les voy a contar a ti a tu público esa experiencia. Haz de cuenta que yo estaba en mi recámara, eran como las 2, 3 de la mañana y no podía dormir. Entonces, en aquel tiempo, pues yo no tenía la puerta, o sea, era una cortina la que cubría esa recámara. Y de repente comenzó a hacer un poco de aire y se introdujo una esfera blanca totalmente de luz. Y se posó justamente en mis pies. Y yo estaba despierto, porque digo, tenía esa inquietud de que algo iba a pasar, o algo me inquietaba más que nada. Entonces, ahí físicamente esa esfera se transformó pues en un ser humanoide, quizás tocaba el techo de la casa, porque se hizo bastante alto. Y él sí traía un traje muy pegado a su cuerpo, plateado. Él era totalmente dorado, como entre dorado y rubio, pero un rubio muy, muy finito, ¿no? Y su rostro era muy blanquizco. Entonces, ese fue físicamente el que yo ya como persona consciente, pues ya lo vi así de que, lo importante de esto, cuando este ser se transformó en una persona humanoide físicamente, como de carne y hueso, por decirlo así, en ese instante yo comencé a levitar, me separé de la cama y estuve levitando todo el tiempo que estuve hablando con él, y era una sensación tan bonita, tan suave, tan rica, tan padre. En ese momento yo creo que él quería entablar una comunicación conmigo, porque hace cuenta que yo comencé a escuchar voces en mi cabeza, pero así que me hablaban tan rápido que yo no entendía qué me estaba diciendo. Entonces era ensordecedor todo ese conjunto de voces que escuchaba en mi cabeza, cuando de repente todo se transfusió y empecé a escuchar esa voz que me estaba hablando este ser, ¿no? Porque todo fue telepáticamente. Y me comenzó a decir muchas cosas sobre el planeta, sobre la humanidad, de cierta manera quién era yo, por qué estaba aquí, por todo. Él sabía lo que me había pasado, y él me dijo hacia grandes rasgos de que precisamente había una misión, del por qué yo estaba aquí, del por qué me dejaron vivir, que una parte de estos seres fue quien me obsequió para que yo pudiera seguir viviendo. Entonces esa fue esa conexión donde yo dije, pues wow, ¿no? O sea, me sentí privilegiado, ¿no? Por esa situación. Entonces él me dijo, dice, lo último que me dijo, dice, mañana, dice, a tales horas, sacas tu cámara, enfocas a un punto, dice, y nosotros vamos a pasar por ahí. Nos vas a ver. Eso es parte de lo que nosotros somos. Y fue cuando yo grabé a estos seres caminando en el cerro, que al principio del video, eso yo no lo capté, no lo captó mi cámara, pero se vio un rayo que cayó así en ese punto, y de repente como que se iluminó,
y de repente comenzaron a salir entre la maleza como 4 de estos seres, ¿no? Y eran los que ellos me habían dicho anteriormente. Y esa ha sido una de las experiencias, pues que mucha gente no lo sabe. Quizás es una exclusiva para ti porque Muchas gracias. es el momento, ¿no? Quizás por algo se está dando esto y por algo quieren que lo diga. Uh-huh. Y ya posteriormente, después de eso, como a los 15, 20 días, tuve el encuentro de un ser. Ese sí me dijo su nombre. Él sí se llamaba... Ok. Me brinco esa parte. Tuve el segundo encuentro con este ser, que él era demasiado grande. Él sí traía una capa, él traía algo así como un bastón, tenía una corona y era de barba, y todo su vestimenta era dorada, su piel era dorada. ¿Entiendes? Y él me dijo también que era algo así como un rey. Y él me dijo muchas cosas también. Y al final terminó diciéndome que también íbamos a tener un encuentro muy, muy cercano, ¿no? Ya directamente. Uh-huh. Y esas dos fueron las que más me impactaron porque pues literalmente yo los vi. O sea, el segundo fue en un astral que yo había hecho una meditación y se me manifestó ese ser, pero el primero sí fue físicamente como tal. Y esas 2, 3 experiencias que sí me han sido. De ahí para allá te puedo contar que he visto grises aquí rondando la casa, porque acá atrás tengo un terreno baldío muy grande y ahí he visto. Las naves han bajado acá al techo de la casa, en la noche están ahí posadas, y eso sí no me los han dejado grabar, no sé por qué, no sé quiénes son, pero ahí están. Y esas han sido mis experiencias. También tuve un encuentro con un reptiloide. Ahí sí, creo que me sudó la gota gorda, ¿no? Porque sí realmente me sentí muy... Creo que yo ya había llegado a mi fin en ese momento, ¿no? Porque sí sentí como hablábamos hace rato de la energía que te absorben. Yo creo que este ser estaba absorbiendo mi energía y entró sin permiso. Y yo me tuve que encomendar a mis ángeles, a mis guardianes que me protegieran, porque yo creí que me iba a matar, me iba a morir, porque lo tuve tan cerca que me comenzó a olfatearme, de pieza que primero me paralizó. Entonces, cuando yo lo vi de reojo, pues sí me saqué de onda, porque jamás en mi vida había visto algo tan espeluznante. O sea, son tan impactantes que realmente, si la gente no está consciente de lo que está viendo, se mueren del impacto, ¿no? Porque sí son seres que se imponen, son seres realmente monstruosos, son impresionantes el físico que tienen. Y en esa ocasión, que es el único que he tenido la oportunidad de verlo, casi ya no la contaba, ¿no? Pero afortunadamente, pues sí, llegaron mis guardianes y aquí estamos para contarles esa parte muy fuerte que también tuve con estos seres. Sí, hace un instante ibas a mencionar el nombre de este ser. Te quedaste pensativo. ¿Te informaron algo? Sí, me dijeron que no dijera nada. Ok. Bueno, no nos metemos en terrenos pantanosos. Sí, por algo. No tengas problemas. Precisamente como dices que has visto pues grises y en este caso también viste un reptiloide, ¿eso qué quiere decir? Que toda la zona, como dices tú al principio, como dijiste al principio, esta zona está llena de diferentes razas, o sea, con las naves que vienen a, yo que sé, a extraer, o en este caso a llevarse la energía de la gente, no sabemos, ¿no? Pero la pregunta es, hay bastantes razas extraterrestres, y otra cosa también, ¿son enemigos entre sí o son tal vez una confederación o qué es lo que sabes tú? Sí, los de la confederación son los guardianes del universo, ¿no? Son los que vigilan quiénes entran y quiénes salen de todos los planetas, son los que custodian el universo. Estos seres se cuelan, son seres que pues, ahora sí que como todo hay leyes,
entran sin permiso alguno, ¿no? O sea, eso fue algo muy clásico, aparte de lo que te estoy contando. Sí sabrás, ¿no?, que en los años 40, 50 había muchas adopciones, pero la gente no decía nada por miedo. Sí. Y eran ese tipo de adopciones en donde, que no debería de haber sido desde siempre, abducían para hacer experimentos con los humanos. Entonces eso siempre ha existido porque se cuelan, porque abren portales y entran y salen, y por eso hay un descontrol del por qué entran sin permiso alguno, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando ya somos conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos, porque también las palabras es algo muy importante, ¿no? Yo me equivoqué hace un momento y dije cosas que no, por eso pasó esto. Uh-huh. No se puede darle cavidad a seres que desconoces sin antes, previo, decirles quiénes son, ¿no? Para saber con quién estás hablando, porque muchas de las veces somos engañados por seres celestiales, el cual se camuflean y son seres malévolos. Entonces ese es un engaño que le han hecho por mucho tiempo a los humanos, pero la gente no se da cuenta de eso, porque es tan bonita las cosas, pero no se dan cuenta que somos engañados por estas entidades, ¿no? Entonces siempre es importante preguntarles de dónde vienen, quiénes son y por qué quieren hacer contacto contigo, ¿no? Porque te puedes estar equivocando y puedes estar abriéndole las puertas a un ser que quiere todo lo contrario de ti, menos ayudarte. Y eso es lo que está pasando últimamente. Han surgido muchos falsos profetas, muchos falsos contactados, ¿no? Porque se dicen contactados por seres de no sé qué, pero jamás en su vida los han visto o tienen alguna prueba de ello. ¿Por qué? Porque un ser bueno, pues, obviamente que te va a decir quién es, te va a decir su nombre, te va a decir de dónde proviene y quién es, ¿no? Que es lo más importante, porque sí, hay mucha gente que yo conozco que han sido contactados, pero no sabemos si realmente esos seres son buenos o sean malos. Y es ahí donde surge este tipo de cosas que, como lo mencionábamos hace rato, son seres que te están absorbiendo tu energía todo el tiempo, y no ves la tuya, o sea, sí, a eso me refiero. Sí, hace un instante cuando se cortó la comunicación, yo estaba, intentaba transmitir que te dejaran hacer la entrevista, que aunque no tocáramos ciertos temas, iba a intentar hacer lo más discreto posible. Esa es mi intención, no meternos en cosas que te vayan a generar algún problema o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, respecto a estas entidades, ¿tú has tenido algún tipo de parálisis del sueño o algo por el estilo? ¿Sabes lo que es una parálisis del sueño? Sí. Uh-huh. Sí, yo sufría mucho de esa parálisis del sueño, pero cuando era más joven. Uh-huh. Incluso yo no sabía, hasta después te digo, son cosas que te va dando la experiencia a través de los años, ¿no? El informarte, el documentarte de por qué te pasa esto, porque debe de haber un motivo para todo. Entonces, sí, a través de los años yo descubrí de que yo hacía viajes astrales, pero no sabía. Y no es así como te lo dicen, de que puedes viajar a varios planetas o salir. Yo en lo personal he hecho viajes astrales, pero no me salgo ni siquiera a unos 100 metros de donde yo estoy. Entonces, eso era muy, muy recurrente en mí hacerlo, pero era un punto. O sea, haz de cuenta que yo sabía en qué hora podría hacer eso, y lo hacía. O sea, no porque, ya voy a hacer un viaje astral porque quiero. O sea, no, sino que como que se fue dando por sí solo ese tipo de hacer ese tipo de viajes, pero te soy muy honesto, nada más un par de veces sí salí fuera de lo que es mi casa, pero fueron contadas. De ahí para allá sí tuve muchos viajes astrales, pero nada más lo que es el cuerpo y el astral, ¿no? O sea, nada más me reflejaba como a 1 metro, 2 metros de altura, pero no más para allá no salía. Uh-huh. Y la parálisis de sueño, ese sí te puedo decir que muchísimas veces, que fueron tantas veces que yo tuve que buscar ayuda para que alguien me ayudara por lo que me estaba pasando, porque era algo así de como que de todos los días, ¿no? De, ahora, ¿por qué otra vez ese chingado parálisis de que dicen que se te sube el muerto, ¿no? O sea, es algo, pues sí, muy fuerte, porque yo ya escuchaba voces en mi cabeza y eso era muy fuerte para mí.
Sí, pero No, si sí, tú ves, de hecho ayer estaba precisamente en otra entrevista con otra chica de ahí de México también, ujú, de México, del DF, sí, sí, y ella precisamente le hice esta pregunta, que si ella había tenido estos eventos de la parálisis del sueño, porque también ella es vigilante del cielo y todo eso, ¿no? Entonces, lo que yo he relacionado más que nada es que cuando tú estás más empeñado en tratar de grabar estas, ¿cómo se llama? Naves o como lo quieras llamar, o entidades, es cuando más se te presentan este tipo de eventos. Te digo porque yo también lo he sufrido y lo he sufrido muchísimas veces. Y ahora que sí, estoy un poquito más que digo, mira, ya no quiero grabar nada, ya no quiero saber, ya tengo muchas evidencias, ya no quiero demostrar nada porque ya está demostrado que nos visitan y que están por aquí, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento, como que, más aparte otro evento que tuve, en una parálisis que me pasó, ya dije, ya no quiero saber nada de grabaciones, ya lo que grabé y se acabó, ¿no? Y ya simplemente de repente veo algún objeto, ya no lo grabo, ya no quiero grabar por lo mismo de que no sé si afecta o no afecta, pero de momento estoy muy tranquilo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿crees que entre más estás indagando, más se te presentan, más eventos tienes de este estilo? sí, porque volvemos al principio de lo de la plática sobre este tipo de entidades, ¿no? Que realmente es muy padre grabar las naves, es una emoción, es una adrenalina que se Ujú. genera al estar viendo este tipo de acontecimientos, ¿no? Y más cuando los estás videograbando. Pero la pregunta del millón es esta: ¿qué tipo de seres son los que estás grabando, no? ¿A qué tipo de seres le estás abriendo la puerta para que se enfoquen en ti? O sea, ese es el gran riesgo que corremos muchos. Yo no te digo que ha sido perfecto, porque sí, yo he abierto la entrada a varios seres que me arrepiento de ello, te soy muy honesto, porque viví cosas muy feas Sí, y cosas que yo no sabía, sino que a través del tiempo se fueron dando ese tipo de cierres para ya no darles el paso, la entrada a este tipo de seres, porque me llovieron tantas cosas malas como positivas, ¿no? Pero es eso de que dices tú, ya no quiero verlos, ya no quiero grabarlos hasta aquí, lo que tuve que grabar hasta acá. Yo todavía no lo hago porque me falta mucho por descubrir y por aprender, todavía sigo en ese aprendizaje. Y no me cierro a nada y tampoco le tengo miedo a estas cosas, sino que simplemente se me han dejado huella, ¿no? Tanto negativo como positivo en este tipo de cuestiones. Pero aquí lo importante es de que sepamos decir las palabras correctas para saber con qué tipo de entidades vamos a hacer un contacto, ¿no? Porque en el momento en que estás grabándolos, en el momento en que los estás viendo, ellos ya saben, porque ya está la conexión ahí desde ese instante. Entonces, cuando uno dice, pues es que quiero verlos más de cerca, que quiero que vengan, pues estás abriéndole la puerta a seres que ni siquiera no tienen ni la más mínima idea de con quién estás lidiando. Y te aseguro que son más seres negativos que positivos, porque son los que tratan de llevarse tu energía, de que no estés bien, de que tus emociones exploten al 100 y que ellos puedan absorber todo ese tipo de cosas. Por eso surge también ese tipo de parálisis de sueño, porque es ahí como la tranquilidad de tu hogar, estás bien cómodamente, donde tú estás descansando y abres tus chakras al 100% para que ellos lleguen y se posesionen de ti, porque ya les diste la entrada y no lo sabías. Y es ahí donde mucha gente comete ese tipo de errores y es ahí donde ya no te puedes chispar, ¿no? Porque ellos están tan obsesionados contigo, porque ya saben por dónde llegarte. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y estamos viviendo la era en donde ya no va a haber ese tipo de avistamientos para nosotros los Skywatchers que nos dedicamos a videograbarlos. Yo llevo ya casi como unos 5 meses cuando hace cuenta que yo los grababa del diario, ¿no? Donde yo sí, me sí, sí. manifestaba, yo siempre andaba cargando mi cámara y la sigo cargando, pero ya no tanto como antes. ¿Por qué? Porque ya pasamos ese nivel. Ahorita ya no es tanto verlos y grabarlos, ya no, ahorita es tratar de hacer contactos, pero con estos seres positivos, ¿no? De llegar ya a otro nivel. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer esa evolución al cual fuimos destinados para eso, porque hay que ser conscientes también de eso, ¿no? Y esto es parte, y es parte de él. Entonces, si a toda esa gente que anda en estas ondas
contactismo de los avistamientos, pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues estos seres malévolos están con todo y van a estar así mientras alguien no los pare, ellos van a seguir con todo. Y ahora sí, como dicen por ahí un libro, somos la granja, ¿no? O sea, somos sus corderos para ellos. Sí, exactamente. Precisamente ese libro es de Salvador Freixeiro, de La Granja se llama, ¿no? Sí, y sí tiene algo muy cierto. Sí, es muy, muy conocido en todo el mundo este libro, ¿no? Sí. Precisamente a todas las personas que yo he escuchado muchas personas que de repente te invitan a algunos programas y a lo mejor están en vivo y mucha gente hasta se enfada, ¿no? Se molesta porque pues empiezan a preguntarte que cómo ellos no tienen la facilidad de tener estos avistamientos y uno se sorprende, ¿no? Porque dices, bueno, pues, yo a lo personal, yo siempre he dicho, digo, bueno, yo porque yo no he sido una persona normal, porque también me han pasado un montón de historias y de cosas que dices, Sí. pero ¿por qué yo? O sea, hay personas que lo desean y no saben lo que dicen. Entonces, como dices tú, hay seres que nada más están esperando una oportunidad para colarse en cualquier momento, ¿no? Entonces hay que tener un montón de peligro en esa situación porque cuando uno lo desea es cuando vienen los malos y cuando uno no lo desea normalmente vienen los positivos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado sobre todo para la gente que quiere entrar en esto de ver naves. Si ves una nave casualmente, pues qué bien, grábala y muy bien, pero no le busques más porque es un peligro, la verdad. Sí, porque muchas veces ellos están al pendiente de todo lo que sucede entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces buscan la primera oportunidad para poder hacer de las suyas y es ahí donde, pues sí, lejos de estar haciendo un contacto positivo con seres de luz, es todo lo contrario, ¿no? Y lo que ahorita está muy activo eso de los seres que están bien desatados porque hay una guerra entre ellos, pero pues sí, es ahí donde hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Porque suena fácil y todo el show, pero créeme que no es fácil, o sea. No. Vivimos experiencias muy fuertes, quizás tú lo sabes, quizás mucha de la gente que realmente es una persona contactada, no es nada grato. Sí, así es. Muchas veces uno tiene que omitir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque a mí me han preguntado que si soy contactado, que si esto, que aquello. Yo siempre digo, no, hasta que no los vea físicamente. Pero bueno, no es que yo lo desee, sino simplemente no es que tenga miedo, porque nunca he tenido miedo. De hecho, entre las parálisis del sueño que he tenido, se han llevado buena lección los seres que han venido. ¿Por qué? Porque me les he enfrentado a ellos. Vas a decir, son un poquito raro, ¿no? Pero es que en astral todo es posible. ¿Por qué? Porque ellos Claro. te vienen, mira, te cuento uno así bien rapidísimo. Sí. Una vez estaba, yo trabajaba de noche, ¿no? Entonces, haz de cuenta que regresé por la mañana, mi mujer se fue a trabajar, yo me quedé, pues, a la habitación, yo cerré, para hacer una atmósfera de oscuridad, pues, cerré todas las ventanas y todo, ¿no? Me encerré, me quedé todo así, encerrado, ¿no? Y de repente, pues, ya me dormí, y sobre las 10:30, yo calculo, de la mañana, empiezo, haz de cuenta que me vi en mi cama y en mi cama estaban dos seres en mis pies, lo que son mis pies, estaban ahí dos seres oscuros y estaban hablando entre ellos y no sé si estaban hablando mentalmente o no sé, pero yo los escuchaba, ¿no? Y uno intentó como hizo la finta como que si se iba a meter dentro de mí, ¿no? Y el otro lo detuvo y le dijo, no, ten cuidado con porque te va a pegar. O sea, no dijo esa palabra, dijo, te va a hostiar, te ha de pegar. Y en ese momento, de cuenta que como que entré a mi cuerpo y yo me despierto, pero sí enfadadísimo, ¿no? Porque una de las cosas que más casi no tolero es cuando alguien me despierta, ¿no? O sea, siempre que me despierta mi mujer o algo, siempre le echo la bronca. No me despiertes, o sea, tengo
ahora sí que un mal despertar, ¿no? Entonces Sí, me sí. desperté, pero sin enfadadísimo. Entonces yo fui y cuando desperté los veo ahí y al instante cuando me vieron se desaparecieron. Pero te digo, ya han llevado varias, ahora sí que rascapolvos, como dicen aquí, Sí, sí, sí. de estos seres, ¿no? Por eso no sé, ya te digo, no, yo no tengo miedo de que vuelvan a hacer otra vez, que me vuelvan a paralizar y esas cosas, ¿no? Porque tal vez ya da una forma de enfrentarles, ¿no? Porque yo he llegado te digo, a despertar de la parálisis y los he visto. Entonces, Ujú. es difícil porque cuando una persona no tiene el conocimiento, la capacidad o incluso, pues es traumático, es traumático. No sé si estás Así es. conmigo de acuerdo. Sí, porque todo el tiempo estás lidiando con esas entidades y no sabes por qué te está pasando eso, ¿no? Pero es porque ya le abriste la puerta a estas entidades y te están absorbiendo la energía, por eso estas parálisis de sueño, ¿no? Porque es ahí donde es tu punto vulnerable, es ahí donde te llegan y están todo el tiempo ahí. Pues lo que a mí me pasaba también hace mucho tiempo eso, pero pues sí le pusimos remedio a eso y gracias a Dios ya no he tenido ese tipo de cosas. Ujú. Qué bien, qué Así es, bien. amigo. Y mm, tú has viajado, has tenido la oportunidad de ir a otros estados, a otros, no sé, a otros sitios diferentes. Y si has encontrado o has grabado estos objetos, por ejemplo. Sí, sí, fíjate que hubo un tiempo en donde pues sí he viajado a varios puntos de la ciudad, de la República y afortunadamente siempre tuve avistamientos y siempre lo documenté también. Entonces, donde quiera, que ahora sí literalmente que donde quiera que yo me paraba, pues siempre los veía, ¿no? Y te digo, tengo más de 7,000 videos y he grabado cosas impresionantes, o sea, cosas que realmente la gente, si no eres creyente o eres escéptico, pues igual no puedes creerlo, ¿no? Lo que yo he videograbado, pero pues sí, he grabado tantas cosas que espero en su momento pues darlos a conocer, porque pues a mí de qué me sirve tenerlos si no se sabe, ¿no? O sea, entonces ando en eso también y espero, porque casi la mayoría de mis evidencias que tenía de antaño, todas fueron grabadas en cassette de 8 milímetros. Yo utilizaba una Handicap, esa fue la segunda cámara que tuve, porque la otra documentaba todavía en los cassettes de HBC, de una Ujú. cámara de este vuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no tampoco tenían muchos esas cámaras, pero con esas inicié. Y ya con la de 8 milímetros ahí fue donde documenté muchísimas evidencias, ¿no? Ya después ya surgieron las cámaras de de Definición. alta resolución, ¿no? Y ya con memorias de micro CD y SD y sucesivamente así hemos estado, ¿no? Tomando las evidencias y adaptándonos a lo moderno también, que es lo importante, pero sí he tenido muchas experiencias también muy bonitas y pues Ujú. todo un poco, ¿no? Tienes que vivir para poder expresarlo y decirle a la gente cuál ha sido parte de por qué ves más cosas tú que otras no ven, ¿no? O sea, porque de cierta manera pues sí se me otorgó ese don, ¿no? Porque sí, aparte de eso, pues sí, hemos hecho cosas muy espectaculares en lo personal sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Porque sí he tenido muchas cosas impresionantes que pues en su momento se las voy a mostrar, pues. Sí, y bueno, sin comprometerte, si nos puedes contar también, ¿nos puedes contar alguna experiencia que haya, aparte del reptiliano que viste, Ujú. otra que hayas dicho difícil, ¿no? De asimilarlo. Sí, fíjate que una de las experiencias también que fue muy grata, yo me encontraba aquí en la casa Ujú. y para ese entonces mi esposa todavía vivía y ella se encontraba lavando en la parte de arriba, ¿no? En la azotea estaba lavando y eran como las 8 de la noche. Cuando yo subí con mi cámara en mano,
porque siempre lo hacía, cada que ella subía a lavar, yo la acompañaba, yo me ponía a vigilar el cielo, me ponía a observar, y en esa ocasión nos llevamos la sorpresa de nuestras vidas, porque haz de cuenta que la casa es de un solo nivel, y la parte de arriba tenemos un cuartito donde no está bien terminado, tiene lámina de techo, y entonces subimos, ella se va a lavar, pero no se percató de eso, sino que yo venía atrás de ella y al momento así, ¿no? De que yo capté el momento, o sea, me di cuenta que en el techito del cuarto estaba un objeto suspendido ahí dando vueltas, se das de cuenta que era como el símbolo del infinito, pero tenía una esfera de color rojo que lo cubría todo lo que era, haz de cuenta que era la forma del infinito y tenía una esfera de color rojo y esa esfera le daba toda la vuelta así, le daba toda la vuelta a la forma del infinito. Y cuando yo le dije a ella, le digo, mira lo que está suspendido ahí, se asusta y corre hacia mí. Dice, ¿qué es eso? Digo, pues yo creo que es una nave o alguien mandó ese pequeño objeto a observar ahí el cuarto, ¿no? Eso fue lo primero que yo le dije. Y entonces yo agarré la cámara y comencé a grabarlo y no lo grabó, o sea, la cámara como que estaba haciendo corto, el chiste que no me dejó videograbarlo. Cuando lo estamos observando y le dijo, déjame acerco, voy a ver qué es de cerca, ¿no? Dice, no te voy a hacer algo. En ese momento, la esfera que tenía así la circunferencia del infinito comenzó a girar más rápido en todo el entorno, se de cuenta que formaba un 8, pero rapidísimo. Sí. Se fue elevando, hasta que a una velocidad más rápido y se perdió en el cielo, en la oscuridad del cielo, ¿no? Pero fue algo tan impresionante que vimos en ese instante que mi pregunta después fue, ¿qué estaba haciendo esa cosa ahí en el cuarto? O sea, ¿por qué estaba ahí en ese punto, no? Que fue la gran duda que nos quedó. Y eso fue una de las experiencias muy fuertes que viví, porque ella no era creyente, ella decía que yo estaba loquito y que lo que grababa eran globos y ya sabrás, ¿no? El escepticismo. Pero pues yo nunca la convencí de nada, pero lo que vio ahí, pues cambió totalmente la percepción de lo que yo grababa y de lo que vio en esa ocasión, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy, muy grata, porque dije, no, pues, ¿quién mandó ese objeto ahí? Porque no era ninguna nave, o sea, realmente estoy honesto. Era la forma del infinito, no era un 8, pero en el 8 tenía esa esfera de color rojo, no sé si estaba monitoreando la zona y ese punto, algo le llamó la atención, porque te digo, todo Taxco tiene mineral, y donde yo estoy ahorita, incluso cerca, como a unos 2 kilómetros de aquí, hay una gruta. O sea, imagínate, si no estoy abajo de una gruta, ¿no? O de una barra de mineral muy fuerte que ellos los atraiga también a este punto. Pero sí, esa es una de las experiencias pues, muy, muy fuertes que he tenido. Ajá. Y hablando de las naves, ¿qué tipo de material serán las naves? ¿O hay de todo tipo? ¿Son Sí, hay de metálicas, todo. son energéticas? ¿De qué estilo? Hay lo que más me llama a mí lo impresionante de la tecnología de este tipo de naves son las de plasma, son las que están hechas de pura energía, o sea, de energía propia, ¿no? De energía que tienen estas naves y de cómo se mueven. O sea, esa es mi mayor impresión. Las metálicas sabemos que es un material que ocupan ellos, incluyendo minerales, que por eso volvemos a eso, de que extraen mineral para hacer ese tipo de naves en algunas cosas, lo ocupan para otras cosas también. Entonces, las naves de plasma son las que más me han impresionado a mí, porque realmente estamos hablando de una tecnología que desconocemos en su totalidad, ¿no? Estamos muy fritos para saber qué tipo de energía, cómo se crea la energía para poder crear ese tipo de naves, ¿no? Es algo que me impresiona y realmente mi admiración, porque pues, es una evolución tan avanzada que pues desconocemos quizás la mayoría de los humanos cómo está formada, cómo se creó la misma energía, ¿no? Para poder crear ese tipo de naves. Sí, así es. Y precisamente estas naves de plasma, los seres que mandan o tal vez naveguen con estas naves en el cielo, ¿son positivos, son negativos? ¿Qué piensas?
Yo pienso en ese sentido que es la percepción de lo que tú sientes, ¿no? Ya sabes que cuando tenemos el don de saber, cuando tienes un presentimiento negativo sobre una persona, por decirlo así, de que Sí, esa persona me inspira mala energía, es sí, ahí sí. donde entra la parte de la sensibilidad sobre lo que tú estás viendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, de unos años para acá, que te puedo decir como unos 4 o 5 años para acá, comencé a ver otro tipo de seres, ¿no? Que la gente en el Face me decían que eran hadas, pero yo lo atribuyo más a otro tipo de seres que se cuelan, que yo siento que, es que haz de cuenta que yo los grabo, pero no es todos los días, es un punto en donde son ciertas fechas en donde se manifiestan estos seres. Y, y yo digo, la demás gente los verá, porque están tan cercas así de la población, de las casas. Dije, pues eso está como muy grande para que la gente pase desapercibida para ellos. Y ahí entra la parte de tu pregunta, ¿no? A mí me emanan mucha tranquilidad estos pequeños seres que he grabado, ¿no? Y dices tú, no, pues malos no creo que sean, porque pues si fueran malos ya nos hubieran invadido, porque pues, sí los he grabado durante 4 años, los estuve recopilando toda la evidencia posible y te puedo decir que muchos de ellos han entrado a la casa. Me pasó con una experiencia que al principio, cuando yo los vi, haz de cuenta que yo me gusta cantar mucho, y en esa ocasión estaba cantando y yo vi un haz de luz que pasó así. Yo dije, yo lo pensé porque dije, eso fue lo que yo sentí, esto es un hada, ¿no? Porque haz de cuenta que pasa justo frente a mí, aquí se ilumina y se apaga, pero yo dije, esto es un hada. Posteriormente de eso, yo empiezo a documentarlos afuera, o sea, yo los empecé a ver cuando el sol se ocultaba. Y dije, estos son los mismos que yo grabé en aquella ocasión. Y se fue haciendo así repetitivo, empecé a verlos con mucha frecuencia. Tengo muchísimas evidencias de este tipo de seres, pero no me causan esa sensación negativa, sino que como que son seres que están ahí, que es como parte de su entorno, quizás en otra dimensión, pero están ahí, ¿no? Que es como su plano de ellos, ¿no? Que dicen, bueno, pues salen y tú tuviste la suerte de grabarlos, por decirlo así, ¿no? Pero sí, no me emanan esa inseguridad, sino que todo lo contrario, como que me dan tranquilidad al verlos, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues si te sientes bien verlos o grabarlos y están así como que muy cerca, pues debe de ser algo bueno, ¿no? Porque si fuesen malos o alguna mala energía, pues ya hubiera pasado algo sobre ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues es ahí donde tenemos que utilizar la parte perceptiva, ¿no? De ser más sensibles en lo que vemos, porque a mí, te estoy muy honesto, he visto naves que sí me causan mucho miedo, porque si la energía es muy fuerte y es energía negativa, no es positiva. Entonces es ahí donde también tenemos que aprender a desarrollar esa sensibilidad para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo sobre este tipo de naves, ¿no? Porque uno nunca sabe. Precisamente. Y bueno, pueden ser, estos seres pueden ser elementales de la naturaleza, tal vez. No sé si estarás de acuerdo. ¿O Sí, crees porque que al final de cuentas, como te menciono, o sea, Tasco, pues antes era como todos los lugares de la República, pues eran cerros y montañas, entonces aquí estamos entre cerros y montañas. ¿Quién no te dice que estamos parados sobre lo que era su entorno, no? O sea, en esta construcción, por decirlo así, ¿no? Entonces queda ahí la esencia y ellos ahí están, pues. Entonces no los vemos porque pues igual están en otro plano dimensional, pero los que ya estamos un poquito más despiertos con el tercer ojo, pues ya logramos ver más allá de lo que una gente ordinaria pues no ha podido todavía despertar, ¿no? Sí, sí, yo creo que son como seres elementales, como de la naturaleza. Como dices, antes había más naturaleza, ¿no? Nosotros somos los invasores, ¿no? Porque Exacto. muchas veces vamos colonizando ahora sí que la vegetación, desgraciadamente vamos destruyendo la naturaleza, pudiendo vivir entre la naturaleza. ¿Sabes lo que Así te es. digo, no? Se puede vivir perfectamente en la naturaleza, pero bueno, nosotros hemos crecido con esa cultura de tal vez de devastación, de destrucción,
hacia la, Sí. la naturaleza, ¿no? Por eso estos cambios estos tiempos son de cambio, ¿no? Para intentar, más que nada vivir entre la naturaleza, ¿no? Y respetar sobre todo, todos los árboles, las plantas, todo, todo, todo. Eh, ¿A ti te ha cambiado algo después de estos contactos? Me refiero a que si has notado algo especial, porque muchas veces gente que nota más sensibilidad con el entorno, con la naturaleza, con los animales. ¿Tú has Sí, notado algo de esto? por supuesto, claro que sí. A raíz del contacto yo comencé a tenerle más amor, más pasión a mi entorno, ¿no? Hablando sobre la naturaleza, sobre mis semejantes. O sea, yo era una persona que se cohibía con las personas, una persona muy, muy seria, yo muy tranquila, muy relajada. A raíz de todo ese tipo de cambios con estos tipos de encuentros, me apasionó demasiado el estar con la naturaleza, el estar en contacto con todo su entorno de lo que es la madre naturaleza y también de cuidarla, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se me ha dado es tratar de procurar, de no contaminar o de no ensuciar el entorno donde me encuentro, porque también aparte de ser ufólogo, de que me gusta el fenómeno ovni, también me gusta explorar, me gusta ir a exploraciones, sobre todo andar en el campo, que es lo que sí, te soy muy honesto, me apasiona estar en el campo. Gran parte de mi vida, pues si me dijeras tú, pues yo me iba a vivir a un bosque, ¿no? Porque es algo que me llama mucho la atención y me gusta porque hay mucha tranquilidad, hay mucha paz, hay muchos seres elementales, hay muchos seres que custodian los lugares y con el permiso, pues sí logras incluso hasta conectarte, ¿no? Con estas entidades y sí se me ha dado, incluso he tenido la oportunidad de poder grabar a estos seres elementales y ellos me han permitido grabarlos y esto es parte, ¿no? De lo que te gusta porque ellos se dan cuenta de la energía que emanas, ¿no? Si es una persona que eres negativa, no positiva, pues jamás los vas a ver, ¿no? Jamás te vas a conectar con ellos. ¿Por qué? Porque no estás a cierto nivel de conciencia, ¿no? Que es lo que nos hace falta mucho de las personas, ¿no? Por eso lo acabas de mencionar. Somos más destructores que constructores, ¿no? Así que tenemos mucho que aprender, pero seguimos en retroceso, o sea, la misma vida, ¿no? Sobre lo que hemos estado pasando durante 2 años con esto de las pandemias. Eso vino a descontrolar a la mayoría de la humanidad. Todos estamos estresados, estamos pensativos, pero negativamente. Entonces, no está fluyendo por ahí la energía positiva en los humanos. Estamos tan espantados, tan asustados de lo que está sucediendo en nuestro entorno, que ya se perdió ese equilibrio, ¿no? Las personas. Entonces, por eso este descontrol a nivel mundial de las personas. Hay muchas personas que están fuera de sí. Si no sabes controlar esas emociones de estar en paz, en tranquilidad y saber que todo se va a resolver para bien, así vamos a estar por mucho tiempo, porque ya es un descontrol, sobre todo psicológicamente, ¿no? En contra de los humanos, porque eso es lo que quieren ellos, que tú no estés tranquilo, que tú no estés consciente, que no estés despierto, que no hagas conciencia, o sea, te quieren tener con el miedo todo el tiempo para seguir, y ahí entra la parte de estos seres negativos, para seguir absorbiendo y absorbiendo tu energía, porque eso estás transmitiendo, ¿no? Y así está todo el mundo, o sea, esto es a nivel mundial, ¿no? La falta de dinero, la falta de empleo, la falta de alimentos, la falta de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso algo fuerte tiene que sacudir al planeta para que entremos en conciencia y despiertemos, ¿no? Para tomar conciencia de que esto tiene que mejorar y no empeorar, porque venimos a eso precisamente, ¿no? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, venimos a eso, a evolucionar, a tratar de aprender lo que nos hizo falta en nuestras vidas. Entonces, es ahí donde cada persona tiene que poner su granito de arena para seguir avanzando en tu proceso de evolución en este planeta, en este plano. Así es. Yo he escuchado que muchas veces cuando estás muy cerca de estas naves te producen cierto daño físico, sobre todo. ¿Tú qué tanto has estado tan cerca de estas naves? Y si te han producido algún problema físico.
No, fíjate que no he tenido ningún problema en ese sentido. Las naves como tal las he visto a menos de 5 metros. Y esta esfera que se coloca, ese sí ya fue un contacto directo con ellos, independientemente de la distancia, porque pues casi la agarré, ¿no? Pero afortunadamente no he tenido repercusión alguna, al menos que yo me haya dado cuenta, haya sentido algún malestar o algo. No, fíjate que no, solo no se me permitió tocarla por algo, a lo mejor ellos saben por qué, pero no hubo como tal ese acercamiento, pero sí es de lo más cercano que he tenido, ¿no? Pero no físicamente no he tenido repercusión alguna sobre esto. Lo que sí te puedo decir que he tenido evidencias en donde no se me ha permitido grabarlos porque la videocámara o se apaga o se borra no me deja grabar, pues. Entonces, esos son los únicos detalles que sí me he dado cuenta que ha pasado cuando los he tenido muy cerca. Sí, muchas de las veces cuando intentas grabar algún objeto y no sé si no te dan el permiso, no es que no sé cómo va esto, pero muchas veces no puedes grabarlo, incluso hasta se te rompen los aparatos. Yo he roto como unos, no sé, tres teléfonos y otras 3 cámaras también que las tengo por ahí ya guardadas, que ya no sirven, ya no funcionan. Simplemente dejaron de funcionar y ya está. Es que muchas veces ya no se te permite, ellos no quieren que lo hagas, así de simple, y te bloquean tus aparatos. Sí, y a mí no me ha sucedido eso que se me hayan descompuesto, sino que nada más es el momento cuando los estoy tratando de grabar, no graban, o sea, no te lo permiten. Pero sí, eso es muy común en los que nos dedicamos a eso, que nos ha pasado esas experiencias. Sí. Cuando tú has visto estas naves muy cercas, ¿tú has notado algo especial? Me refiero a que muchas gentes, a mí me ha pasado, por eso te lo digo. ¿Tú has entrado como una atmósfera como de donde no escucha los ruidos externos, donde se fabrica como una burbuja, le llaman, como una burbuja donde Sí. no puedes escuchar, no puedes, sí puedes ver, pero no puedes escuchar, sobre todo el entorno alrededor. Sí, lo que pasa es que cuando sucede eso es porque estás en conexión con ellos. Por eso, de cierta manera, se crea ese vínculo, ¿no? Y pierdes la noción de tu entorno, porque ya es una conexión muy directa con ellos, estás interactuando con ellos. Sí, eso sí me ha pasado, varias veces me sucedió. Sí. Sí, es curioso porque, bueno, una de las experiencias que tuve, sí que me pasó eso, fue precisamente cuando yo visualicé un platillo volador. Y haz de cuenta que dije, o sea, lo vi y me sorprendí. Mucha gente se queda viéndolo y no hace nada, ¿no? Entonces, en esta ocasión yo corría a donde tenía mis cosas y tenía una cámara, ¿no? Intenté fotografiarlo en una cámara digital de estas de foto, ¿no? Pero la lente, como es de estas lentes que saca el teleobjetivo, pues se volvió loco el teleobjetivo, entraba y salía, entraba y salía. Pero a la vez, como yo ya sabía que iba a pasar esto se iba a formar un ambiente como de una burbuja, pues ya lo había escuchado varias veces. Yo intentaba ver si a otras personas lo estaban viendo o si había gente, ¿no? Pero curiosamente en esa calle era muy cercana donde estaba una parada del metro, ¿no? Y haz de cuenta que a esa hora, eran las 7 de la mañana, a esa hora toda la gente anda para arriba y para abajo, ¿no? O sea, ya andan con las prisas corriendo porque se tienen que ir a trabajar, y más en las ciudades, ¿no? Pero mira, yo no vi nadie, o sea, alrededor, ni coches, nada. Yo intentaba ver, o sea, estaba intentando, cuando vi que no podía fotografiar ni grabar ni nada, observé así el entorno y vi que es que no había nadie. O sea, estuve intentando observar a ver si veía a alguien más, a ver si por casualidad lo había visto otra persona, ¿no?
Sí, sí, Porque sí. como ya no podía grabarlo, pues dije, bueno, por lo menos que haya un testigo, ¿no? De que lo ha visto. Pero no vi, en ese momento no vi a nadie. Me han pasado 2 veces, creo, 2 veces así. El otro video sí que lo grabé. Lo que pasa es de que se desapareció justamente cuando venía una persona, venía Ujú. caminando y no sé si desapareció simplemente. Lo tengo ahí grabado, pero son situaciones que te pasan, no sé si Sí, te han pasado de cierta algo manera parecido. esa conexión que hay con ellos ya se pierde el entorno para poder entablar de cierta manera una comunicación, ¿no? Entonces, por eso es ese tipo de bloqueos, o porque tienes esa protección en donde es entre ellos y tú. Sí, Sí, así es. ¿Has recibido algún tipo de mensajes? perdón. ¿Has recibido algún tipo de mensajes? Bueno, Sí, sí. al principio sí recibía muchos mensajes a través de sueños y a través de la memoria, pero son cosas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces yo pedí no recibir ese tipo de cosas porque no era mi momento en cuestión de madurez de edad, ¿no? O sea, era algo así como que traumático, entonces yo no quería eso para mí. Entonces tuve que bloquear esa parte porque no quería tener ese tipo de mensajes que me conllevaban a detenerme en parte de la evolución. Entonces yo pedí no recibir esas cosas porque sí eran muy fuertes. Pero sí llegué a tener ese tipo de mensajes. ¿Y se puede saber algún mensaje o algo por el estilo, Sí, claro que más o sí. menos de qué estilo era? Era muy repetitivo un mensaje que me decía pues que parte de lo que era la humanidad pues sí se iba a extinguir a través del fuego y el aire y la tierra, ¿no? Que eran parte de los 3 elementos que iban a repercutir para exterminar o la humanidad, pues. Entonces, es algo muy fuerte. Yo a esa edad, pues yo no entendía, entonces no quería ese tipo de cosas porque yo veía cosas muy fuertes. Entonces, yo bloqueé esa parte, no pedí, no ser portador de ese tipo de acontecimientos porque no los quería en mi vida. Entonces, pero sí me dejaron secuelas porque sí hay cosas que me dan temor porque vi cosas que no te puedo decir porque no sé cómo describirlas, pero pues sí, gran parte de eso, pues todo el planeta era fuego, o sea, imagínate, ¿no? A cierta edad, ver ese tipo de visualizaciones y decirte que eso va a pasar, pues está cañón. Entonces ahí es donde entra como que la parte de que si eres un ser positivo, ¿por qué me estás dando ese tipo de mensajes, no? ¿Por qué me quieres asustar lejos de ayudarme? Entonces, es lo que te digo que muchas veces sí trataron de entrar en mis seres que no eran positivos. Entonces, yo por esa parte pedí ayuda a mis guías, a mis ángeles que me quitaran pues ese tipo de entidades porque yo no se los había permitido, mucho menos les había dado la autoridad para que me mostraran cosas que a lo mejor ni eran ciertas o no iban a pasar, pero que era como que parte de meterte el miedo para absorber tu energía, ¿no? Entonces, es eso donde entra la parte donde tengo que tener mucho cuidado. Y precisamente vemos muchos, se dicen contactados. Bueno, es respetable, ¿no? Cada persona puede contactar con quien quiera, ¿no? Pero muchas de las veces escuchamos mensajes sobre todo estos contactados, donde son mensajes apocalípticos, ¿no? Sí, De destrucción sobre todo. Entonces está comprobado que estas razas cuando te dan este tipo de mensajes son negativos, ¿no? así es cuando entra la parte en donde estos seres, tú eres el portador. Yo soy el receptor, yo te mando el mensaje a ti de lo que tú quieres transmitir a la gente para que la tengas con el miedo. Si no sabes controlar, porque hay mucha gente que no controla esa parte. Y si tú le dices algo así, la vas a asustar. Y es ahí donde entra la parte donde te roba a ti, te roba a él, le roba y se va haciéndose la cadenita, porque eso es lo que ellos quieren. Pues te digo que, y más en esta época, en estos fines de estos tiempos, van a surgir muchos falsos profetas que van a profetizar precisamente el transmitirle el miedo a la gente para que puedan seguir absorbiendo lo que les queda de vida a estas entidades negativas, ¿no? Entonces eso es lo que a mí se me hace ilógico que
que cómo es que se te permite a ti tener la clarividencia de decir algo que no ha pasado, de decirte a ti qué es lo que va a pasar. O sea, ahí estás difundiendo, estás dando un mensaje, pero tu subconsciente te traiciona y no te das cuenta de que es un mensaje negativo, ¿no? Porque cómo vas por el mundo a decirle, ¿saben qué? Pues es que en el 2022 va a suceder esto. O sea, te está preparando para meterte el miedo ahí, ¿no? Y si no eres consciente de eso, dices, no más, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rezar, ¿qué hago, no? Y empieza tu preocupación, te quita tu paz, te quita tu tranquilidad, y es lo que la gente no entiende. Por eso hay mucho falso profeta ahorita en la actualidad, ¿no? De que todo se dice contactado y empiezan a decir cosas apocalípticas, como dices tú. ¿Por qué? Porque es una transmisión de transmitir el mensaje negativo, porque si eso realmente fuera positivo, yo te dijera a ti como contactado, si tienes que estar en paz contigo mismo, con tu ser, con tu yo interior, para empezar a generar esa paz y empezar a transmitir primero contigo mismo, después con los demás, porque eso es lo correcto. No decirte, oye, mi hermano, pues es que, sabes que pues mañana va a suceder un temblor bien fuerte y prepara a tu gente, que, o sea, eso es algo que ya empiezan a transmitirse, no, pues esto no es bueno, ¿por qué dice esas cosas, no? O sea, porque está difundiendo el temor de seguir absorbiendo esas entidades, el temor, el estrés, la preocupación, ¿no? Que es de la cual se alimentan todos estos seres negativos. Sí, y otra parte también que me llama mucho la atención es de que, por ejemplo, hay estos contactados que estamos hablando que difunden pues cosas negativas y muchas de las veces, la gran mayoría no se cumplen, o afortunadamente no se cumplen, ¿no? Pero hay otros que incluso sí llegan a pronosticar algún evento por ahí, a lo mejor algún temblor, algún tsunami, algo de esto, ¿no? A esto de la naturaleza, pero es que también te lo mezclan con mentiras, ¿no? La gran mayoría es mentira, ¿no? O sea, Sí, esto que se va a destruir la humanidad, o sea, los mensajes que estaba recibiendo eran negativos en este caso, ¿no? Y un ser positivo nunca te va a dar un mensaje para una destrucción, sino todo lo contrario. Los seres positivos siempre te van a hablar de tu bienestar, de tu superación, de tu crecimiento como humano, ¿no? sí, Para que tú puedas subir un escalón más, ¿no? O sea, en la evolución, o sea, para que tu desarrollo personal, ¿no? Para que tú evoluciones, ¿no? Y ayudes tal vez a otras personas a evolucionar, ¿no? Entonces, o sea, me llama mucho la atención a estas personas que sí, te dan un mensaje cierto y tal vez atinan y luego como los demás son falsos, ¿no? Porque dicen que yo he escuchado tantos contactados por ahí que dicen, en tal fecha va a pasar algo, por ejemplo, el volcán Popocatépetl va a explotar y se va a llevar a toda la gente y cosas de esas, ¿no? Y luego no sucede, afortunadamente, ¿no? Entonces, y a lo mejor han acertado en algo, en algún sismo, pues tú sabes que ahí en la Ciudad de México, pues es un lugar donde siempre hay sismos y constantemente, ¿no? Y es hasta raro decirlo, pero puedes hasta acertar, ¿no? Porque es tan común ahí, tan acostumbrados ahí en Ciudad de México, que ya están tan acostumbrados y tal vez puedas acertar, ¿no? En uno de estos eventos. claro, así es. Aquí el único objetivo es ese, ¿no? Difundir el miedo, que es lo que estos contactados están haciendo con estas entidades que no se han dado cuenta de que pues están dando un mensaje, pero un mensaje negativo, ¿no? Porque si hablan de destrucción, hablan de muerte y demás, entonces pues eso no es correcto, eso no cabe, ¿no? Porque a final de cuentas venimos a aprender y a evolucionar, pero en positivo, ¿no? Hacer algo constructivo en tu vida rutinaria, en lo que tú debes de hacer, porque no soy yo quien te lo dice, sino eres tú mismo quien lo va a crear. Es muy diferente. Entonces, hay que poner más énfasis a ese tipo de cuestiones, de cuestionarse uno mismo con lo que quieres hacer para ti, para tu vida, ¿no? Y transmitirlo en positivo para tu entorno, pero no porque alguien te diga lo que va a pasar, no te tienes que enfocar en eso, porque al final de cuentas, te digo, van a surgir en estos últimos tiempos muchos falsos profetas,
y te van a decir de todo, ¿no? Si no sabes controlar esas emociones, pues hay que trabajar en ello. Sí, así es. Muy bien. Sí, pues no te voy a quitar más tiempo. Sé que estás en domingo y estás con la familia. No te quiero Sí. robar más tiempo de ahora sí que de tu convivencia con tu familia. Ya por último, formas de contacto contigo. Sí, claro que sí, pues estoy en mis redes sociales, en Facebook, estoy como Héctor García Vilés, que me quiera agregar, seguido publico las cosas que videograbo, que se me permite grabarlos y las expongo para toda la gente. Y en YouTube nada más estoy como Mr. Héctor 0505, ahí me pueden ubicar, ahí tengo un poquito más de 200 videos subidos del fenómeno ovni desde el 2010 para acá. Y pues ahí estamos, ¿no? Hacerles la cordial invitación y de antemano pues a ti agradecerte por esta entrevista. Ya tenía un ratito que no me entrevistaban por lo mismo de que me desubiqué un poco, pero todo pasa por algo. Entonces ahí estamos siguiendo aprendiendo, siguiendo llevando las evidencias para todos ustedes y pues agradezco infinitamente esta entrevista, mi hermano. Sí, gracias a ti. Y nada, invitarte en otra ocasión para que nos muestres un poquito más de tu material, tal vez en otra entrevista, ya que sea nada más, donde muestres algún material que puedas mostrar. Claro que sí, cuando gustes, aquí estamos para eso, para mostrarle a la gente las evidencias y para que la gente haga conciencia y despierte. Claro que sí, el día que gustes y con mucho gusto les muestro evidencias de lo que está sucediendo en Tasco. Ok, pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Julio, que tengas un bonito día y saludo Igualmente. a todo tu auditorio, a quienes va a ver este video, mi agradecimiento totalmente y suscríbanse a mi canal y los invito para que también en Facebook me sigan. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Gracias. Pues nada, amigos dimensionales, aquí vamos a dejar este programa y como digo siempre, hasta la próxima, amigos dimensionales.